persona relacionada con la alternancia educativa, considero que no solamente cuando uno va a una escuela de alternancia va con esos títulos o esos últimos logros, sino va con todo. Y también quería decir que yo me quiero presentar como un monitor. No me quiero presentar solamente como una persona que ha hecho alguna carrera universitaria, sino también quiero presentarme como un monitor. También me quiero presentar como una persona que tuvo algunos éxitos y también tuvo varios fracasos en su carrera profesional. Y también tiene muchas cosas que recorrer. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo particularmente digo esto porque entiendo que cuando uno participa en un centro, una escuela de alternancia, la metodología, el sistema, a uno lo pone en evidencia en cuanto a persona. Uno va con todo lo bueno, con todo lo malo, con todas sus actitudes, con todas sus aptitudes. Me parece muy importante destacar esto, porque también quiero decir que una escuela de alternancia para mí es una casa, ya lo decía en el encuentro anterior, y esa casa debe ser habitada y se tiene que tratar de transformar en un lugar. Como yo particularmente hace unos años que estoy un poco alejado de esta escuela o de esta realidad educativa, estoy cerca pero distanciado, es decir, no estoy todos los días porque trabajo en otras funciones del ministerio. Me tomé el atrevimiento de traer un poco a un novelista, ¿no? A Marcel Proust, que es un novelista francés muy codiciado y muy analizado desde la filosofía, desde la psicología. Y acá me quería hacer algún tipo de analogía. Una de las cuestiones que presenta Proust o en la interpretación de la obra, se habla de que uno es como un palito que ingresa a una mina de sal, ¿no? Yo creo que cuando uno ingresa a una escuela de alternancia, es un palito que se sumerge en la sal y que al cabo de un tiempo, cuando sale ese palito, aparecen un montón de brillos, un montón de cuestiones que en realidad dejó de ser ese palito para transformarse en otra cuestión. Claro está que hay un montón de elementos que pueden lograr o transformar nuevamente esa visión o esa imagen en un palito un poco más deslucido, con todo lo que eso significa. Aguarden un cachito, por favor. Una de las cuestiones de la obra de este hombre, que está diseminada en varios idiomas, él plantea que el hombre solo puede amar lo amable y lo que merece ser amado. Pero esto, si no existe en la realidad, él lo debe imaginar, o se lo debe imaginarlo. Y en esta lógica, muchas veces, uno que ha transitado unos cuantos años en la alternancia, le suceden estas cuestiones. Hay cosas que uno no las puede lograr porque, digamos, el sistema es tan rico, tiene tantas posibilidades, que quizás necesita de algún tipo de imaginación para vislumbrar o para generar esa posibilidad, donde entramos en otra cuestión. Digo todo esto antes de entrar a la pregunta que vamos a tratar de responder, o trataré humildemente de responder, porque el conjunto de instrumentos o de herramientas que propone la alternancia educativa no la podemos presentar de manera aislada. Esto es un sistema social y complejo. O sea, esas herramientas no funcionan en vacío, funcionan con toda una estructuración, con todo un acompañamiento que necesariamente debe estar presente. Para ese estructuramiento, para ese abordaje, en las escuelas de alternancia, en los CEFA, los centros de familiares de formación de alternancia, como lo indica el movimiento al cual, desde donde yo estoy hablando,
el monitor es un actor clave, es un actor de la complejidad, donde en muchas oportunidades, o en la década del 90, donde en los centros, en los CFR de donde yo vengo, hablábamos de algunas cuestiones que eran bastante problemáticas de abordar, como por ejemplo el tema de la polivalencia del monitor y de esas competencias específicas que debe demostrar en el territorio. Acá humildemente rescaté un cuadro donde indica como 4 orientaciones, ¿no? Donde el monitor debe tener cuestiones técnicas, debe tener obviamente relaciones, debe ser una persona muy desarrollada en las relaciones humanas, debe ser una persona que demuestre creatividad y que también tenga capacidad de gestión. Es decir, todo eso lo debe desarrollar con los jóvenes y los adultos, desde una realidad concreta. También debe interactuar con colaboradores y coformadores, con saberes de todo orden, de ahí viene el tema de la polivalencia, y obviamente debe ser una persona muy capacitada o muy predispuesta, más que capacitada, a trabajar en equipo. Yo diría que el elemento distintivo de un monitor está dado por sus actitudes. Obviamente que todo esto enmarca a las aptitudes, pero yo también quiero destacar o quiero remarcar el tema de la actitud de ese docente. Obviamente que en los equipos hoy tenemos múltiples realidades. En una época hablábamos de los docentes de tiempo completo, los part-time, o de alguna otra categoría, pero tampoco me quiero encasillar en aquellos docentes que están a tiempo completo, sino yo considero que una persona que está a tiempo parcial también la puedo considerar como un monitor. Rescatando algunas cuestiones que hablábamos, que Juan Carlos presentaba el martes pasado, para ir posicionando a la alternancia, decíamos de esos 4 pilares, Juan Carlos enumeraba los 4 pilares de la alternancia, donde 2 son fines y 2 son medios. Y acá me parece que el gran desafío es que no debemos alejarnos de esos fines y en alguna medida vamos a tener que empezar a trabajar con los medios, los avances tecnológicos, los nuevos desafíos. Hasta los momentos que estamos viviendo nos empujan, nos obligan a generar otro tipo de relaciones, otros tipos de didáctica, otros tipos de estrategias para poder intervenir en las realidades educativas que debemos desarrollar. No me estoy olvidando de todas las problemáticas que tiene cada una de estas escuelas, de ninguna manera, pero tampoco me puedo focalizar en cuestiones urgentes. La pretende movilizar o impulsar cuestiones que tengan que ver con las cuestiones importantes. Es por eso que estamos haciendo o compartiendo este repaso. La alternancia, algunas breves frases ahí, ¿no es cierto? La vida es la que sigue enseñando y la escuela explica lo aprendido en la vida. El valor de la alternancia radica en el análisis de situaciones socioprofesionales vividas, en la reflexión de hechos concretos. El trabajo es el que aporta los datos básicos para el aprendizaje. Acá hay todo un gran cuestionamiento, fundamentalmente en la última parte de nuestra historia, debido a los abusos y demás, pero yo hablo en la esencia del trabajo en un sentido totalmente pedagógico, ¿no? Y siempre el punto de partida está dado por la realidad. Son frases ultra trilladas, súper masticadas, casi archivadas, pero esa es nuestra esencia. Acá no vale tanto colgarnos de las modas o de las cuestiones de la actualidad, sino quizás sea interpretar esas nuevas olas, esas nuevas generaciones, esos nuevos movimientos, que son múltiples y variados, más aún teniendo en cuenta el tema de la mundialización de la información,
y tratar de ver en nuestro sistema, en nuestra génesis, cómo podemos relacionarla. ¿Dónde está, en qué parte de nuestro sistema podemos encontrar esa situación? Es algo muy interesante hacer ese barrido, ese recorrido. Por supuesto que siempre esto es un trabajo en equipo, nunca puede ser un trabajo individual, en soledad. La construcción del sistema se hace en equipo. Cuando hablo de equipo, no solamente el equipo del equipo de dirección, sino de toda la organización en la cual uno se va desarrollando en este tipo de educación. El martes hablábamos de ese CEFA soñado, que está un poco en el imaginario, en ese horizonte, donde está la misión, la visión y un ideario que identifica cada una de nuestras escuelas. Tenemos un CEFA real que nos interpela en todos los días, y más aún en estos días, con todo lo que estamos viviendo, pero también es cierto, y ahí está nuestro desafío, que tenemos un CEFA posible, algo que podemos construir, que podemos, digamos, podemos llevar esa realidad a esa posibilidad. Y eso, digamos, es lo que nos hace sentir felices y nos hace creer en el futuro. Porque si nos quedáramos solamente con la realidad que tenemos, sea cual fuere la realidad de nuestro CEFA, o pensar en esa cuestión soñada, descontando o no abordando esa realidad, la verdad tendríamos algún tipo de patología como personas. Algo también ultra recorrido y abordado y demás, es que en los CEFAs siempre estamos tratando de crear vínculos entre la interacción de los espacios y de los tiempos. Y de una manera efectiva. Si no, como decía anteriormente, solo nos vamos a quedar con una idea pedagógica. Tenemos que hacer un CEFA posible, no una cuestión imaginaria. Hay 3 momentos, como ustedes perfectamente lo saben. Siempre partimos del medio socioprofesional. En el CEFA, en el CFR, en la EFA, en el CEP o cual fuere la denominación de la escuela, vamos a trabajar sobre esa realidad que nos traen los jóvenes, los alumnos y las alumnas. Yo diría las familias, porque nosotros trabajamos en realidad desde la familia, desde ese medio rural, para luego salir nuevamente al medio para aplicar, para interactuar, para resolver, para aplicar, para experimentar. Son 3 movimientos. Obviamente que estos 3 movimientos están articulados por una serie de elementos que ya vamos a ir abordando. Algunos dicen que el gran desafío de la alternancia es trabajar en esas rupturas, en esos pasos, en esos niveles, en esas relaciones. Decimos que hay una continuidad formativa en una discontinuidad de momentos. Y en este sentido nos referimos también muy abarcativamente a cuestiones emocionales y a cuestiones cognitivas. Ese es digamos, ahí hay una representación, ¿no? Es nuestra grieta, digamos, por así decir. Cuanto más podamos pulir, cuanto más podamos ajustar todos los componentes, todo nuestro dispositivo, vamos a poder ir accediendo a disimular, a superar esa disrupción que se da en cada uno de los momentos, y desde ese lugar, desde esa articulación, vamos a poder brindar verdaderamente algo sólido, algo concreto, algo que arroje resultados. También, ya lo vine enumerando, pero bueno, no está de más decirlo,
la pedagogía de la alternancia es una pedagogía de la asociación, es una pedagogía de la colaboración, ¿no? Y es un elemento claro, familias, monitores, equipos docentes, entidades patronales, medios, colaboradores, coformadores, todos los que intervienen en el sistema deben trabajar de manera asociada. Podríamos decir también de manera coordinada o tanto otro adjetivo, pero la idea es que no es un sistema que, digamos, se autogestiona. Si uno trata de que, o desarrolla un CEFA con piloto automático, yo casi le podría asegurar que el fracaso lo tenemos totalmente asegurado. Todavía no llegamos a las herramientas. Antes de llegar a las herramientas, quiero decir que, bueno, que hay un conjunto de elementos constitutivos del sistema de alternancia educativa. Como le decía, es un sistema social y complejo, donde nosotros, bueno, en mi caso hice esta enumeración, que obviamente la saco de quién fue el que desarrolló una tesis de los CEFAS, ¿no? Donde tenemos a las personas en formación. Acá indistintamente podemos hablar de alumnos, jóvenes, familias. Un proyecto educativo, siempre un CEFA debe tener un proyecto educativo propio, no se lo puede copiar a nadie, tiene que estar dado y generado en función de sus propias condiciones. La experiencia debe estar contemplado en este centro. La red de colaboradores y conformadores, un CEFA que esté solamente nutrido por alumnos, familias y monitores, tampoco representa el verdadero fin que lo moviliza. Un dispositivo pedagógico, en algunas oportunidades hablábamos de una verdadera ingeniería pedagógica, una estructura educativa que está emanada por la normativa nacional, la normativa jurisdiccional, y de acuerdo a la oferta que nosotros tenemos. Hoy en día en muchos CEFAS tenemos muchas cosas en una sola unidad educativa. Tenemos un centro educativo que no solamente brinda cuestiones de educación, sino que también trata de mezclarse o de promocionar o trabajar con el medio rural. Tenemos una escuela que tiene que asegurar o garantizar el derecho a la educación, porque el sistema del nivel secundario, aunque hay algunas CEFAS que también son de otros niveles, pero yo estoy focalizado fundamentalmente en el nivel secundario, es un sistema obligatorio. Muchas de estas CEFAS brindan una educación técnico-profesional, donde tienen que garantizar habilidades, competencias, bueno, como lo quieran ustedes denominar, digamos, tienen un perfil que deben acreditar. O sea, son muchas cosas en una sola unidad. Además de todo esto, tiene que aplicar un sistema particular y que debe fundirse y lograr este objetivo de dar y garantizar los derechos de estos jóvenes. Ahora bien, antes de llegar al tema de las herramientas, me gustaría que en el chat definan alternancia, y acá, si hay personas que no están relacionadas con la alternancia, pueden hacer algún otro tipo de formulación, que definan la alternancia sin usar la palabra alternancia. Fabri, cuando quieras te leo lo anterior que pediste, ya lo tengo ahí registrado. Y quizás después, digamos, lo anterior yo lo voy a usar para trabajar como en el periodo familiar, por así decirlo. En el periodo socioprofesional, la idea es hacer una nube con esa información y contrastarla con mi nube, con lo que traté de transmitir en esta exposición, en esta humilde exposición. De igual manera con la definición de alternancia.
¿Se portaron bien, Carlos? ¿Hicieron? ¿Escribieron? Porque yo estoy con la exposición y... Perdón, tenía cerrado el micrófono. Hay una carilla larga de propuestas. Ah, espectacular. Han escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, como 15, 16 personas, no más, cerca de 20. Bien. Han manifestado por qué están hoy acá. Bien, bien. Muchas gracias. No. Es muy valioso para la alternancia el tema de la experiencia o de la vivencia o de la necesidad. O sea, porque yo me nutro de lo que ustedes me aporten. Y no es una especie de un vacío, ¿no? Un bucle cerrado. Un diálogo de sordo, ¿no? Por supuesto que hay otras herramientas como Menti y demás que arman la nube y demás, pero como los tiempos son demasiado escasos y además hay que hacer un montón de registros, yo prefiero hacer mi nube de una manera un poco más doméstica, con otros programas, y hacer otro tipo de análisis, no ser tan dependiente de la tecnología, que es espectacular, pero me gusta darle mi propia didáctica. Bueno, y ahora llegamos a las herramientas. Con todo esto que dijo Juan Carlos el martes, que fue muy interesante porque habló de la historia, muchas de las cosas que yo dije, Juan Carlos la explicó mucho mejor que yo, pero básicamente, o como resumiendo, no podemos llegar a las herramientas o a las actividades o a los instrumentos de la alternancia educativa, del sistema de alternancia educativa, para ponerlo en un contexto bien definido, sin tener todos esos elementos. Entonces, digamos, hay como distintos cuerpos, por así decirlo. Bueno, yo acá voy a ir un poco para atrás y un poco para adelante. Tenemos actividades para explorar el medio socioprofesional. Y acá tenemos los planes de estudio o plan de búsqueda. En algún momento en mi escuela se llamaban GIR, Guía de Investigación y Reflexión. El cuaderno de la realidad, la puesta en común, la visita de estudio, las charlas profesionales, los viajes de estudio, las estadías temáticas. Todo esto tiene un sentido en sí mismo, o sea, cada herramienta tiene un sentido pedagógico y un criterio didáctico, pero además está relacionada e interrelacionada con las otras. De ahí lo sistémico de la propuesta. Obviamente que también tenemos actividades de instrumento didáctico. Tenemos cuadernillos didácticos técnicos, que nosotros generalmente lo denominamos módulos. En nuestra cultura, generalmente el monitor tiene un tiempo, tiene un espacio para desarrollar su propio material pedagógico, su propio material didáctico, a medida. ¿En función de qué? En función de las herramientas de exploración. Porque, digamos, desde la puesta en común, uno va a pasar al desarrollo de esos módulos que responden a la didáctica de la formación obligatoria de la oferta que estemos desarrollando, tanto sea un técnico, tanto sea un bachiller. Te robo un segundo para una aclaración que el otro día no la dijimos. Y hay gente, por ejemplo, hay amigos de FACEP que ellos no tienen monitores, tienen docentes en la escuela. Y hay gente como la gente de la Comisión de Educación de Caravaggio, que por ahí no conocía. El monitor es aquel docente que trabaja en una escuela de alternancia. Perdón, Fabri, pero la aclaración valía la pena hacerla. Está bien, es válido definir el monitor. También se lo puede definir. Nosotros en realidad el monitor lo definimos como un animador, fundamentalmente. Ese término que yo decía de esa polivalencia, quien escribió sobre eso, hizo una interpretación, hizo traducciones, justamente fue Juan Carlos Bregui, allá en la década del 90, que buenas peleas nos ganamos con eso, y después el tema de las competencias específicas, ¿no? Y acá está el tironeo con las jurisdicciones, con los ministerios y demás, ¿no? Que generalmente ahora nos vamos poniendo de acuerdo. Nos pusimos tan de acuerdo que quedamos como casi desactualizados en el movimiento pedagógico que ofrece el sistema de alternancia educativa.
Seguimos, tenemos un tercer bloque, por así decir, de actividades e instrumentos que tienen que ver con la relación. Nosotros, como son periodos, hay una discontinuidad en el periodo socioprofesional, hacemos nuestras visitas de familia, también hay toda una valoración de los cuadernos de la realidad, tenemos tutorías, y luego todo lo que tiene que ver con las visitas a los responsables de alternancia, y obviamente que también ahí tenemos instrumentos específicos para hacer el seguimiento. Todas estas actividades, todos estos instrumentos nos permiten desarrollar o acompasar, digamos, el sistema relacional. Y por último, como cualquier escuela, y el tema más delicado, creo, de la educación, que tiene que ver con la evaluación, y en particular esa posibilidad de hacer síntesis de la alternancia en cada una de estas, ¿no? O sea, podemos clasificar o podemos hacer una taxonomía de estas herramientas y también podemos ofertar un camino, pero este camino es un poco arbitrario también, no necesariamente deben seguir este hilo de actividades e instrumentos. Uno puede ir cambiando de lugar, puede cambiar puede hacer algún tipo de ajuste, pero siempre, obviamente, como todo proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje, debe estar ungido por un nivel de coherencia. Acá hay un esquema que recorre, digamos, cuáles son las actividades o cómo se van articulando, esto que hablábamos anteriormente de la ruptura, ¿no? Siendo el plan de búsqueda o el plan de estudio, o como ustedes los consideren, esa guía que elaboran esos jóvenes, el elemento, digamos, el instrumento vertebrador de toda la formación, en el conjunto de actividades. Me voy a adelantar un poco más y voy a ir a una especie de síntesis de lo que representa el sistema de alternancia educativa. Nosotros decimos que en realidad cuando hablamos de alternancia hablamos de tres sistemas: un sistema didáctico, un sistema de aprendizaje y un sistema relacional, que un poco están reflejados por esas actividades y por esas herramientas que estuvimos recorriendo anteriormente. Este es un esquema que es de mi autoría, que obviamente es un recopilado, me permito decir un refrito de un montón de cuestiones que yo lo hice para una investigación formal cuando hice una licenciatura para la enseñanza de la matemática. Y yo traté de acuñar o de posicionar un concepto o empezar a generar una definición que tiene que ver con la transposición vivencial. Nosotros siempre en pedagogía hablamos de una transposición didáctica, es decir, llevar lo científico o otros campos del saber a una cuestión más pedagógica para poder enseñarlo, para poder intervenir en la lógica del joven. Yo digo que la alternancia tiene un contrapeso que le da un equilibrio y que necesariamente debe constar, que tiene que ver con la transposición vivencial, es decir, todas esas experiencias y todas esas necesidades en lo eco, hetero o autoformación, necesariamente deben estar presentes en ese sistema. Y ese sistema, si uno lo va administrando esas rupturas, va equilibrando las lógicas, tanto horizontales como verticales. En la lógica horizontal ubicamos el conjunto de espacios curriculares, materias. Nosotros podemos ir logrando una autorregulación del sistema. ¿Y eso qué permite? Permite que la lógica del joven llegue a un lugar que le permita desarrollar su proyecto de vida. Para nosotros es muy importante que cada uno de los jóvenes que ingresan a nuestras escuelas logren desarrollar o empezar a caminar hacia su proyecto de vida, en una concepción de formación integral, en una concepción de
significatividad, de pertinencia y de redescubrimiento de su realidad y lo que va a enfrentar en el futuro. Por eso uno muchas veces habla desde un lugar casi pasional, ¿no? Y también a veces es traicionado por esa memoria sensible. Pero realmente es algo que es imposible distanciarse de lo que significa trabajar en una escuela de alternancia, y más aún si uno se identifica con un monitor. Yo particularmente me atrevo a decirles que yo sigo siendo un monitor. Yo en el Ministerio de Educación, en mi humilde rol de secretario de una jefatura de nivel secundario, yo sigo siendo monitor. Sigo tratando de tener esa misma actitud. Que en lo personal a veces, bueno, Carlos y otros también me dicen, mirá, está siempre enojado, no sé cuánto, pero yo particularmente me transformo. Cuando tengo la posibilidad y trato de linkear esa concepción, eso que tanto me han transmitido, porque esto no es me han dado una pastillita, ¿no? Y yo de un día para el otro asumí esta función o este desafío. No, fue todo un trabajo donde la formación permanente también hace la diferencia. Ese es otro detalle que me parece clave, me parece distintivo. Una escuela de alternancia, además de tener un equipo directivo, un equipo pedagógico, debe tener un equipo de formación, un equipo que permita darle los elementos y tratar de elevar no tan solo lo pedagógico, lo didáctico, lo curricular, sino que también ponga a ese monitor en una lógica de desarrollo cultural, de desarrollo personal, entre otras cuestiones. Resumiendo, y a veces uno es medio tirano cuando hace este tipo de cuestiones, de todas maneras esto no es mío, de Pedro Puig, dice que la formación en alternancia es ideológicamente humanista, es una pedagogía obviamente dinámica, activa, y sociológicamente integradora y sistémica. Y acá vamos un poquito pensando en el futuro, como para ir terminando. Y yo me atrevo a escribir estas cosas, y no me importa si me pongo un poquito en ridículo. Yo, con este ocio, con este distanciamiento, con esta situación de seguir siendo monitor, permanentemente pienso en este sistema. Y creo que la pandemia, y antes de la pandemia, también los avances tecnológicos, nos están impulsando a que nosotros podamos pensar algunas otras cuestiones. Yo me animo a decir, es un término acuñado por otros espacios de desarrollo, ¿no? Pero yo digo que tenemos que ir hacia una alternancia 4.0, ¿no? Donde nosotros tenemos que trabajar o desarrollar con mayor intensidad el sistema relacional. Si hay algo que la alternancia hace bien o que siempre la encuentra bien parada, está relacionado con el sistema relacional, con toda esa cuestión de intercambio, con toda esa cuestión de interpretar la realidad, con todas esas relaciones sociales y humanas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dar un paso y empezar a escribir, empezar a arriesgar con todo lo que eso significa, ¿no? Porque seguramente con lo que escribí acá me estoy equivocando de cabo a rabo, pero no importa. La idea es generar un movimiento para ir avanzando y que estos instrumentos y estas actividades sean complementadas de manera formal a través de un conjunto de actividades que permitan avanzar e incluir a lo tecnológico no como un apéndice, sino como una cuestión fundante de nuestro sistema. Y siempre respetando nuestro origen. No debemos olvidarnos cuál es nuestra finalidad o el conjunto de finalidades que tenemos hacia adelante. Bueno, humildemente esta es la nube de palabras que yo traté de transmitir. Como les decía,
voy a trabajar con lo que ustedes fueron consignando en el chat y les voy a devolver, o le vamos a devolver con el equipo de FEDIAP, con Juan Carlos fundamentalmente, que tiene todo su correo electrónico, y vamos a hacer un trabajito como especie de periodo familiar o periodo socioprofesional de este compartir que tuvimos en este tiempo. Bueno. Carlos, ¿vos tenés ahí la lista de las segundas? Sí, ahí está, perfecto, estoy viendo. ¿Qué estás viendo? Ahora quedamos, el chat. No sé cuánto tiempo tenemos. Yo tengo todo. Y tenemos una media hora más. Bueno, como yo les dije anteriormente, Juan Carlos, no qué lindo que porque... parece que tiene un boliche, Juanca. Sí, dale, Fabri, dale. No, les decía que yo entiendo este espacio como cuotas PAC. Yo vengo también, soy profesor de ciencias económicas, también de otras cuestiones. Y bueno, en vez de ser un fondo común de inversión, en este momento es un fondo común educativo, donde cada uno de ustedes somos 26 personas, tenemos un 26avo cada uno. Así que puede usar ese un 26avo para preguntar, para cuestionar, para acordar, para no acordar, para criticar, lo que consideren. Juan Carlos, no sé si tenés algo, si no vamos a las preguntas. No, me parece interesante que puedan estar las preguntas. Bárbaro. Así que bueno, queda abierto a las preguntas de todos los participantes y si no tenemos la lluvia de ideas, que no sé cuándo querés hacerlas, Fabricio. Pablo levantó la mano, Pablo Recuero. Déale, Pablito. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya se los manifesté la semana pasada, recontra agradecido, muy, muy rico el encuentro este. Yo particularmente, también, yo creo que me resultó muy interesante toda esta metodología de la alternancia y veo cosas que, tratando de pensar una escuela agropecuaria que creo que tienen que existir, las escuelas de alternancia, las escuelas tradicionales, pero también, como decía al final Fabricio, veo que tenemos que darle una rosquita más a la escuela agropecuaria. Y me parece interesante, más que interesante, ¿no? Un montón de cosas que tenemos en común y que deberíamos profundizar y aprender de esto que mal llamamos alternancia en el común de nuestras reuniones fuera de FEDIAP, que no terminamos de conocer. Me parece una herramienta más que interesante esto de de partir desde la realidad, darle la parte científica, lo explicativo. Me parece más que fundamental el perfil del monitor, creo, y estoy dando mis opiniones con respecto a este tema, ¿no? Creo que la formación de los docentes de las escuelas agropecuarias, así sea el profesor de música o el de ganadería o el de lengua matemática, debería tener una formación específica, como bien decía Fabricio, la polivalencia, esta que permita meternos de lleno en nuestra cuestión específica. Creo firmemente en el trabajo de esto, por lo que también se reforzó tanto. A mí me da la idea del trabajo de parejas pedagógicas fundamental en esta escuela que yo me imagino como un sándwich, ¿sí? En una escuela tradicional o de las viejas, al menos en la que yo estoy, con mechándole cosas, y a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero me estoy imaginando otra escuela donde convivan parte de la alternancia bien entendida y con la sapiencia que lo han dicho en esa escuela, ¿sí? Donde se forme, incluso cuando hablaste de la última parte, lo más difícil que era la evaluación, me venía a la cabeza la posibilidad ambiciosa, ¿no? de estar evaluando una suerte de el ciudadano que formamos, independientemente de la profundidad o el impacto que pueda tener como técnico, pero sí como ciudadano con estas competencias que fuiste nombrando particularmente desde
de los monitores, del sistema de la alternancia. No sé si enredé mucho, pero quería plantear la visión que yo tengo en este traer, como era el título de las jornadas, tanto de la semana pasada como esta, de traer qué es la alternancia, saber de qué se trata y poder tomar herramientas de eso. Y yo me lo imagino en una nueva escuela, ¿sí? Más allá de que existan y que creo que deben existir las escuelas de alternancia, las escuelas tradicionales y esta nueva escuela que yo tengo mezclada en la cabeza ahí, bueno, lo hemos hablado con Carlos, con Juan Carlos también en otras oportunidades y con otras competencias. Sí, yo coincido, lo que también nos sucede algo que, digamos, nuestra especialidad, digamos, o generalistas de alternancia en Argentina están todas abordando la especialidad o lo que tiene que ver con la ruralidad, la especialidad del técnico agropecuario o el bachiller orientado en agro y ambiente o como se denomine en la jurisdicción que le toca desarrollarse. Así que, digamos, evidentemente, yo diría, digamos, nosotros somos primos de las escuelas agrotécnicas o agropecuarias o agrarias y somos primos hermanos en el caso de los FR, de las EFAS y de los CEP. Después hay algunos otros parentescos más, pero no los voy a descifrar o nombrar. Pero, digamos, tenemos muchísimas cosas en común. Obviamente que en una hora es muy difícil estar en la alternancia porque muy poca gente escribe, o son pocos los que escriben, y también porque el sistema, digamos, la mejor manera de entenderlo es vivirlo. Y todos los días te sorprende porque te encontrás con algunas cuestiones que, bueno, que en otro momento no te diste cuenta. O sea, tiene una riqueza, es tan integral, es decir, te lleva puesto a la vida en realidad. Muchas veces nos hemos preparado para una gran utopía, nosotros que tuvimos la suerte de tener muchísima formación específica y de pasar muchísimos veranos, muchísimos febreros en semanas que se llamaban las famosas semanas de verano, o en los recesos de invierno, semanas enteras conviviendo 40, 50, 60 monitores, discutiendo y formándonos y formulando proyectos y alternativas. Bueno, acá está Roberto Grable, que de esto no me va a dejar mentir, digo, que bueno, él, digamos, como fue uno de los pioneros en esta cuestión, ¿no? Porque Roberto también es monitor y uno de los primeros. Así que él tiene también mucho para dar, mucho testimonio, ¿no? Y la verdad, uno lo encuentra, cuando uno encuentra una persona que ha dado tanto, a mí particularmente me da un poco vergüenza hablar, porque, bueno, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Fabricio y Juan Carlos, tal vez sea de perogrullo, pero por ahí sirve para ir aclarando a los menos lúcidos. Con esta cuestión de la pandemia, sobre todo las administraciones centrales, la administración nacional y las administraciones jurisdiccionales han utilizado el término alternancia para significar el alternar entre la presencialidad y la virtualidad, o entre la presencialidad y la no presencialidad. Cuando en esencia el sistema de alternancia se llama sistema de alternancia porque ¿qué es lo que alterna? Juan Carlos. ¿Es una pregunta? ¿Por qué se llama sistema de alternancia? ¿Qué alterna el sistema? Mirá qué lindo que está, Juan. Mirá qué bárbaro la cámara que tengo. Con esa estrobótica. Tengo un día terrible. No, a ver, ¿qué es lo que alterna? Creo que lo contábamos el otro día cuando arrancó la primera escuela en Francia. No tenía ni idea que era la alternancia o lo que fuera, y yo creo que conté que el abad Granero, el padre Granero, en un momento como en el tercer año o cerca de la finalización del segundo año de la escuela, cuando le escribe al obispo de su diócesis porque había algún problema, que después terminó sacando las escuelas de la parroquia,
él en una de las cartas le dice, bueno, los chicos están alternando, vienen una semana a la parroquia, a la casa parroquial están 3 semanas en la casa. En realidad es la primera vez que aparece la palabra alternando. En realidad la idea es lo que se alterna un poco también lo que hoy Fabricio planteaba y lo han escrito en el chat, es el tema de la discontinuidad de los lugares físicos, de los actores de la formación, de las relaciones interpersonales en una continuidad de la formación, pero con la particularidad de que siempre en la alternancia se parte de la experiencia, se parte de lo real, se parte de lo concreto para ir a lo abstracto, se parte de la experiencia que traen los chicos. Yo hablaba el otro día de cuando hoy está tan de moda lo del aula invertida, también tener invertido algunas cuestiones, por ejemplo, en historia, de empezar a hablar de la historia de mi familia, de la historia de mi pueblo, de la historia de mi lugar, para después ir complejizando el aprendizaje. Entonces, lo que se va alternando son esos lugares de la formación, esta discontinuidad de los tiempos, de los lugares y de las relaciones interpersonales. Para nada es lo que se plantea en el ministerio, que no es un pecado de los ministerios de Argentina, porque también lo comenté el otro día, que en Latinoamérica hubo muchos problemas, sobre todo en Colombia y Ecuador, no es la alternancia entre la casa y la escuela. Eso es superponer los tiempos de presencialidad de los alumnos en algunos lugares, pero la alternancia educativa, el sistema de alternancia educativa, se nutre y parte de otras cuestiones, no de eso. Sí, también, a ver, yo considero que hablar solamente de la temporalidad del sistema es cometer o hacer un reduccionismo del mismo, porque es una interacción de muchos componentes que están estratégicamente, digamos, o didácticamente relacionados. Y acá también quiero decir algo. A veces nosotros hacemos solamente eso y nos esquivamos de esa experiencia, de ese partir desde la realidad socioprofesional. Por muchas escuelas de alternancia, el punto de inicio está basado en el centro y no está basado en la realidad socioprofesional. ¿Por qué? Y porque es más fácil en el sentido del desarrollo de la propuesta, pero claro, y es mucho menos rico. También acá interpela otra cuestión que tiene que ver con la procedencia o cómo hoy la realidad socioeconómica ha lijado o pone un poco más áspero este terreno. O la heterogeneidad de la conformación de nuestras matrículas. O el verdadero sentido o objetivo de estos chicos que vienen a la escuela de alternancia. Históricamente, en la década del 80, cuando uno analizaba una escuela de alternancia, el 90% eran chicos que vivían en el campo o tenían una relación directa con el campo. Bueno, hoy, muchas de las realidades de las unidades educativas no están basadas en esa lógica. Entonces, claro, hay una gran tensión en movilizar una estructura o una oferta con una heterogeneidad o con intereses tan diversos que, claro, la alternancia es como no le puede encontrar. Y acá me meto más profundamente en esto y digo que también hay que tener la valentía en muchas situaciones para decir, bueno, nosotros hacemos alternancia, pero no podemos hacer alternancia en los 6 años. Solamente podemos hacer alternancia en el ciclo superior, o también buscar otros formatos no tan estructurados y cuadriculados de alternancia. Entonces nos está faltando darnos esa posibilidad, porque la tensión es tan grande que, bueno, se corre ese riesgo de hacer algo que en realidad no se sabe bien lo que se está haciendo, porque una alternancia, un sistema de alternancia mal aplicado, o que no reúna la mayor cantidad de componentes, yo aseguro que es casi la peor escuela que anda dando vuelta por la República Argentina.
Entonces, bueno, Eso yo también estoy de hago acuerdo. mis críticas. Eso estoy de acuerdo. Yo hago mis críticas ahí. Si me disculpan, y yendo al chat, dice Nicolás Manoni, pienso que es muy necesario el tema del desarrollo personal del monitor. Por un lado, para establecimiento, crecimiento y mantener siempre en mente qué es la alternancia y sus principios. Y por otro lado, para el acompañamiento del alumno y la familia en lo que es su proyecto de vida. Algo un poco difícil debido a las diferentes y tan variadas realidades con que los chicos llegan. Mi pensamiento sobre algo de lo que compartiste, Fabricio. Gracias y muy linda charla. Y Natalia Díaz dice, ¿se puede relacionar todas las materias / asignaturas con un tema en común? No. Teniendo en cuenta todas las asignaturas que tenemos hoy, soy manglío, dije. No, yo, a ver, no... Yo, Perdóname, Fabri. No se amontonen. No, dale, Fabri, porque no me escucha. No, pero tampoco, porque la otra contrapartida es que ninguna de las materias está relacionada con el plan de búsqueda, digamos. Por eso uno habla de una construcción, de una asociación, de una cooperación. Entonces, todos esos momentos de trabajo en equipo, de puesta en común, de planificaciones previas al desarrollo de los planes de búsqueda, del trabajo con la familia y los alumnos, y con esa ingeniería para tratar de dar esas relaciones o con ese eje vertebrador, obviamente que nunca va a poder 100%. Pero uno también se encuentra con situaciones que casi es cero. Entonces, digamos una cosa y la otra. Gracias. Sí, Juanca. No, está bien. A ver, primero voy a hacer un paréntesis por lo de la temporalidad de lo anterior. Yo coincido con Fabricio. Lo que yo creo es que en realidad lo que tiene que haber es un análisis interior hacia el interior de la institución es muy grande. Creo yo que cuando en algunos lugares es imposible cumplir la alternancia como está planteada, este tipo de alternancia, el sistema de alternancia educativo, es probable que una salida interesante para poder hacerla lo más honesta posible con los alumnos y las familias sea lo que Fabricio dice, de poder tenerla, por ejemplo, en el ciclo superior y no en el ciclo básico. Yo lo que creo es que hay que hacer un sinceramiento, porque en realidad, es decir, de los equipos docentes y de las instituciones, porque en realidad problemáticas cada vez van a haber más. No me quiero detener en esto, pero digamos, efectivamente cada vez es más complejo el tema de trabajar con los chicos en el medio rural. No es porque sea una limitante nuestra, es porque las realidades son cada vez más, perdón por la redundancia nuevamente, más complejas. Cierro el paréntesis. Está claro que yo creo que lo planteé el martes pasado, no se puede enseñar la tabla periódica de elementos de la alternancia, no se puede plantear todo esto ahí. Como en todas las cuestiones, en esto también hay talibanes que te plantean que todo puede pasar por el tema de la alternancia. Coincido con lo que de Fabricio, y también el martes creo que lo que decía es, lo importante es tener en claro en el equipo docente, en el equipo de monitores, cuál es el tema de la semana, cuál es el tema del plan de búsqueda o del plan de investigación, de la guía de investigación, y que ese tema que debería ser el centro de la formación durante la quincena, durante el periodo de estadía de los chicos en la escuela, sea cual fue el tema, en algún momento de las distintas clases, por lo menos, los chicos tengan alguna cuestión, alguna actividad que de alguna manera los pueda llevar a ese tema. Yo ponía el otro día el ejemplo tonto de, no sé, la cosecha de trigo, de cualquier otra cosa, que a lo mejor en matemáticas puedan hacer determinada actividad o determinado cálculo con ejemplos del tema de la cosecha de trigo, que incluso en inglés se pueda traducir un material técnico de trigo para que el chico lo lleve y lo traiga. Y después también, hablando de sincerar y de hacer el esfuerzo del equipo docente, también hay cosas que hay que priorizar sobre qué es lo que se puede trabajar. Pablo hablaba también desde el tema de las parejas pedagógicas, pero qué es lo que se puede priorizar desde cada uno de los monitores. Por ejemplo, yo ponía el otro día el ejemplo de física y planteaba que seguramente cualquiera de nuestros alumnos que provienen del medio rural saben mucho mejor que nosotros tirar un alambrado de 7 hilos, y ahí hay un fenómeno físico que se puede explicar también desde la práctica,
que no solamente tendría que estar el profe de la parte práctica o el instructor o lo que fuera, el profe de física, o por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, estoy pensando en voz alta con ustedes, cuando se esté abordando la materia de matemática, para el tema de calcular distintas dimensiones, el tanque australiano que hay en la escuela o que hay en el campo es mucho más fácil de utilizarlo como ejemplo que una fotocopia extraída del libro de matemáticas. No quiero decir de qué nombre porque con eso me vendo la edad, pero creo que en realidad hay que hacer un esfuerzo para poder poner la transversalidad al máximo que se pueda, pero está claro que no todo se puede explicar desde la alternancia. Más consultas, preguntas, aportes. A ver que tengo el chat algo ahí. Roberto Bradley. Carlos, me tengo que ir. Abrazo y felicitaciones como siempre. Bueno, gracias Roberto, gracias a vos fundamentalmente. Un abrazo. Pablo me parece que tenía una... No, Pablo había dejado la manito levantada, pero ahora ya... ¿O tenés otra pregunta, Pablo? Sí, no, más que pregunta, sí, está bien. Si me permiten y si hay poco tiempo me chiflan. Yo comparto lo que estaban planteando los dos, pero también, yéndome un poco al título de la jornada, ¿qué es si no la alternancia y qué herramientas nos pueden servir a nosotros? Me surge el tema que está bien como lo plantean ustedes, desde lo estrictamente para las escuelas, netamente de alternancia. Ahora viéndolo desde nuestras escuelas, o al menos en una concepción que yo me estoy haciendo de una nueva escuela agrotécnica, veo el tema donde se confunde permanentemente que se trata de hablar de integrar y articular contenidos, y creo que el error, y de acuerdo cuando vos mencionabas a los talibanes de la tabla periódica, Juan Carlos, digo, es que es querer forzar los contenidos. Yo creo que hay momentos y espacios curriculares donde es posible articular e integrar contenidos y los otros no. Desde la concepción de nuestra escuela, a ver, no sé si se llama tradicional, la no alternancia, donde podamos utilizar estas herramientas, no todas, algunas herramientas de la alternancia. Si no me queda haciendo ruido ahí, como me parece que si tomamos algunas herramientas de la alternancia, por ejemplo, en mi escuela, estamos haciendo una escuela de cuarta. No, Mejor yo entiendo, pero por ejemplo, a ver, un ejemplo cortito y planteado por una escuela agrotécnica. Una escuela agrotécnica, quizás su equipo docente junto a los equipos de práctica, si es que lo tienen separado, porque muchas veces hay divorcio entre la teoría y la práctica también en las escuelas agrotécnicas, puede definir 5 o 6 temas generales en el año donde se pueda poner a los chicos a hacer lo que la alternancia es un plan de búsqueda, que puedan investigar en función desde su zona, porque en realidad lo que hay que investigar desde la realidad, creo que estaba David Minoni, no sé si ya se fue, pero por ejemplo, sería imposible si no en Arequito poder hacer un plan de búsqueda de cerdo, porque Arequito, la capital nacional de la soja, no hay un alambrado, pero en realidad lo que hay que hacer es un plan de búsqueda, un plan de investigación sobre la producción de cerdo para investigar por qué se dejó de hacer la producción de cerdos en la zona, digamos, se puede llevar desde la realidad, porque es una realidad, muy poca gente está haciendo producción de cerdo, lo mismo para huerta. Entonces, que en una escuela agrotécnica haya 4, 5, 8, de acuerdo a que lo plantee, planes de búsqueda que se puedan trabajar con la realidad de los chicos, que una vez que ellos investiguen con su familia, con los productores cercanos, eso lo puedan volcar en la escuela, ahí hay otra herramienta, la puesta en común, y que después de eso, de sociabilizado, se pueda trabajar sobre los contenidos más científicos, más técnicos en función a la realidad de los conocimientos de los de los chicos. Son 3 herramientas que la puedes utilizar y no vas a cambiar la esencia de la escuela agrotécnica o te vas a convertir en una escuela de alternancia. Utilizás alguna de esas herramientas que la alternancia tiene como definidas, como propias, digamos. Bien, Fabricio, no sé si querés decir algo. No, yo agradecer solamente la participación y el aguante de la gente en el sentido de estar, de participar, que es lo más rico de todo esto. Reitero mi compromiso de trabajar con lo que ustedes fueron aportando en el chat. Para la alternancia lo más importante está
es un sistema que trabaja por demanda, no por oferta, y quizás en estos espacios virtuales que no están, digamos, tan planificados, son como islotes de racionalidad que uno crea, falta esa cuestión. Entonces yo me tomo el trabajo de elaborar en esa cuestión, ¿no? En esas palabras que ustedes fueron instalando y seguir practicando con esta cuestión de la alternancia educativa, ¿no?